Hola, buenas tardes a todos. Son las 3:35, hemos dado 5 minutos de rigor para que podáis ir llegando todos. Avanzamos y a medida que se una la gente, pues ya iremos avanzando. Gracias por asistir a este webinar que hemos titulado Kit de herramientas para acelerar la innovación de la empresa. Yo soy Dani Teixidó, consultor tecnológico de Eurecat, y me han encargado un poco de daros la bienvenida, hacer la introducción y sobre todo dar la palabra a los 4 ponentes con los que contamos hoy, 4 ponentes de lujo. Y como habréis visto en el programa, tenemos 4 ponencias de unos 20 minutos. La idea es que la sesión dure 1 hora y media aproximada. Al final hemos reservado un poco de tiempo para preguntas y un poco lo que os pedimos es que a medida que tengáis preguntas las trasladéis a través del chat y así al final yo las recogeré y las trasladaré a los ponentes. Idealmente, si podéis indicar a qué ponente hacéis la pregunta, si es el caso, pues mejor, y en el tiempo que tengamos responderemos las preguntas que sea posible. El resto intentaremos dar respuesta a través del correo electrónico. Sin más dilación, introduzco a los 4 ponentes. De momento tenemos 2, los otros 2 están en vías de conectarse, esperemos que sea en breve. Tenemos un poco por orden de ponencias a Roger Font, director del Departamento de Consultoría de Eurecat, a Joan Ras, CEO de Indac, a Juan Varela, responsable de experiencias de aprendizaje líquido en Mind the Gap, y finalmente tendremos a Pep Lluís de la Rosa, director del Centre Tecnio Easy de la Universitat de Girona. Contextualizo un poco y ya doy pie a Roger con la primera ponencia. Hace tiempo que oímos hablar todos del mundo VUCA, ¿no? Este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y la explosión de esta pandemia sanitaria global del COVID lo que ha hecho es llevarlo al extremo, ¿no? Por lo tanto, estamos en un contexto de incertidumbre y volatilidad total que lo que ha provocado es que las empresas tengan un impacto profundo y todas las organizaciones se vean impactadas, ¿no? Por lo tanto, estamos todos en un punto en el que estamos entre ese punto de estar agarrados a la tabla para no hundirnos en esta crisis, pero a la vez sí que empezamos a pensar y a diseñar, ¿no? O a intentarlo como mínimo, a pensar y a diseñar cómo vamos a navegar después del naufragio, ¿no? Por lo tanto, si algo nos ha llevado la pandemia son cambios importantes que seguramente van a perdurar en esta nueva normalidad. Por lo tanto, es importante que las organizaciones seamos capaces de reinventarnos a estos nuevos escenarios, ¿no? Y cuando digo nuevos escenarios me refiero a clientes con nuevas necesidades, a nuevas maneras de trabajar y organizarse, ¿no? Un ejemplo es hoy que estamos aquí conectados en un webinar en lugar de estar en una sala de conferencias todos presencialmente. O por qué no, y esperamos que así sea y lo estamos viendo, proyectos más responsables con el entorno, ¿no? Y es en este contexto donde nosotros pensamos, y cuando digo nosotros hablo por mí, creo por los ponentes y seguramente por los que estáis en la audiencia, que la innovación, la tecnología, el talento y la colaboración son palancas imprescindibles, ¿no? para afrontar esta crisis y los retos que nos presentan. Tanto es así que este webinar se enmarca dentro de un proyecto retos financiado por el Ministerio, donde la colaboración entre 4, estás compartiendo ya, Roger, entre las 4 entidades que los 4 ponentes representan, por lo tanto, entre Indac, Mind the Gap, Centra Easy y Eurecat, empezamos a desarrollar, ¿no? Y el proyecto se llama After Digital Consultants y se empezó el año 2018 con el objetivo de digitalizar al consultor mediante herramientas, tecnología, con el fin de acelerar esos ciclos de innovación, ¿no? No es que fuéramos unos visionarios, sino que entendíamos que en ese momento ya era una necesidad, pero sí que es verdad que seguramente la situación actual y el COVID lo que hacen es que sea una urgencia, ¿no? Por lo tanto, es de lo que vamos a hablar y así que sin más dilación voy a dar pie a Roger, que un poco nos va a contextualizar, ¿no? Cómo el consultor debe digitalizarse, utilizar estas herramientas digitales y tecnologías para aportar el máximo valor a su cliente, ¿no? Así que, Roger, cuando quieras tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias por la introducción, Dani. Como has dicho, voy a hablar en primer lugar un poco de contexto, ¿no? Y el porqué de la necesidad de transformarnos digitalmente. Y luego voy a hablar un poco de estas recomendaciones, ¿no? Que también son conclusiones del mismo proyecto sobre cómo digitalizar la empresa y también cómo digitalizar pues, la tarea del consultor, que también es muy importante, ¿no? Pero en el fondo hemos desarrollado herramientas que son perfectamente válidas
para un consultor, pero también tiene un impacto diario en la empresa. Y luego espero que mis compañeros de proyecto, tanto Joan como Pep Lluís de la Rosa y Juan Varela, ya den conclusiones específicas, ¿no? Y herramientas específicas para digitalizar todo el proceso de innovación y de transformación digital también en este caso. Muy bien. A nivel de introducción, es importante cuando hablamos de transformación digital, aquí hay distintas visiones, ¿no? Hay muchos autores que comparan la transformación digital y la innovación con grandes retos, asumir grandes riesgos, etcétera, ¿no? Esta comparación a nosotros no nos encaja porque precisamente, ¿no? Uno de los objetivos del proyecto ha sido desarrollar herramientas para reducir este riesgo tanto en el proceso de innovación como en el mismo proceso de transformación. Es decir, si yo os digo, ¿no? que mañana tenemos que correr una maratón, seguramente me diréis, hombre, mañana, Roger, ¿no me puedes dar un poco más de tiempo? Es decir, hombre, en tan poco tiempo es difícil, ¿no? que nos preparemos. Hombre, si me das un margen de 6 meses, un margen de un año, será tiempo suficiente, ¿no? Pues para poder llegar a alcanzar estos objetivos, ¿no? ¿Y qué haremos como empresa, como institución? Lo primero que haremos es ir a buscar a un entrenador personal, a un consultor que nos ayude durante el proceso de digitalización, que nos dé herramientas, ¿no? Herramientas que nos acompañen, herramientas inteligentes que realmente nos aporten valor durante todo el proceso y, sobre todo, herramientas que nos ayuden a gestionar el proceso durante nuestro día a día. Este punto sí que es importante y yo creo que es la clave del éxito, ¿no? Pero luego, al final, no es suficientemente importante entrenar, que lo es, sino llega el día de la carrera, ¿no? El día que tenemos que correr y tenemos que llegar a la meta, ¿no? Los que sois corredores sabéis, ¿no? Que en una carrera de larga distancia, del kilómetro 0 al 30, si has entrenado bien, etcétera, es fácil llegar, ¿no? Pero del 30 al 42 es un poco más difícil, ¿no? Y llega, bueno, podemos hablar de cierta incertidumbre, ¿no? Que no he comido bien, no he dormido bien, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante encontrar una figura o alguien que te ayude durante todo el proceso, te acompañe durante esta carrera, y luego el kilómetro 30 al 42, ¿no? Que en el fondo son estos proyectos, ¿no? De alto valor añadido, proyectos de un riesgo elevado y de una incertidumbre importante asociada, para que realmente podamos reducir ese riesgo, reducir esa incertidumbre y realmente que estos proyectos no lleguen al mercado. ¿Por qué hablamos de transformación digital? ¿O por qué es el momento específicamente de hablar de transformación digital, ¿no? Estamos en una confluencia de muchos factores, ¿no? Y encima, como decía mi compañero Daniel Teixidó, de una pandemia que está demostrado que ha acelerado el proceso de transformación digital casi de por 5, ¿no? Y aparte hay otros elementos que estaban en el ambiente que no han hecho más que acentuarse, ¿eh? Por ejemplo, pues la escasez de personal y de talento en determinados ámbitos. Hay problemas para encontrar profesionales cualificados en ámbitos como la analítica de datos, inteligencia artificial. Hay dificultades también para encontrar perfiles, ¿no? Especialistas en transformación digital, ¿no? La pandemia todo esto lo ha acelerado, ¿no? Pero ya veníamos de un cambio constante, ¿eh? Por ejemplo, eso no lo decimos nosotros, lo dice IBM, que el 90% de los datos, ¿no? Se han creado en los últimos 2 años. ¿eh? Cada vez más las empresas visualizamos y vemos pues, que el dato pasa a ser uno de los activos más importantes y estratégicos de la misma compañía. Al mismo tiempo, un estudio elaborado por Microsoft, ¿no? Constataba que más del 85% de los primeros ejecutivos de empresas están altamente preocupadas de cómo la digitalización va a afectar a sus modelos de negocio, ¿no? Y también, por si no es poco, nos encontramos pues que en la nueva era digital pues necesitamos unas nuevas habilidades, unas nuevas competencias que aparte van evolucionando muy rápido y cada vez es más difícil adaptarse al cambio. Prueba de este proceso de digitalización es que si os fijáis, ¿no? En las top empresas mundiales por capitalización del año 2020, de las 10 primeras, 7, son empresas basadas en plataformas digitales. Están empresas de comunicación digital, empresas de redes sociales, plataformas logísticas de distribución de producto final, empresas que trabajan con sistemas de información, etcétera, ¿no? Por tanto, demuestra que la nueva economía digital está creciendo muy rápidamente y se está imponiendo a nivel mundial. Otro ejemplo del proceso en el cual estamos inmersos
es el gran porcentaje de tareas y de perfiles profesionales que se automatizarán durante los próximos años, ¿no? Hay un estudio de Oxford y Deloitte que prevé que alrededor del 35% de los empleos actuales pues, pueden ser o están en riesgo de ser automatizados durante los próximos 20 años, ¿no? Si os fijáis en la lista, hay profesiones, ¿no?, interesantes, como puede ser un radiólogo, ¿no?, con una parte de procesado de imagen importante, o un inversor también, que tienen un elevado riesgo, ¿no?, de automatización. Y eso es porque cuando hablamos de automatización no estamos hablando solo de robots, cobots, etcétera, que realizan determinadas tareas, sino que también estamos hablando de bots, softwares basados en inteligencia artificial que realmente pueden sustituir el razonamiento humano, ¿no?, procesos cognitivos, y ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Estas herramientas y estas tecnologías juegan un papel fundamental y son herramientas que también debemos incorporar, ¿no?, como consultores en los procesos de consultoría, ¿eh? Solo por curiosidad, también miré probabilidad, ¿no?, de sustitución del perfil de consultoría, ¿no? Y sale de un 7%, que no es muy elevado, pero está ahí, ¿eh? Y hay un riesgo también de automatización. ¿Cuáles son los principales retos que estamos afrontando como organización, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que afrontan las organizaciones y en los cuales el consultor digital o el consultor debe dar respuesta o debe ayudar a dar respuesta a sus clientes, ¿no? En primer lugar, estamos en un mundo que es muy importante acelerar los ciclos de innovación, ¿vale? Entonces, todo lo que sea herramientas que ayuden a acelerar estos ciclos de innovación van a tener un papel y un rol muy importante en los próximos años. También herramientas de automatización y de soporte de monitorización del entorno. Ya no es suficiente en saber qué está haciendo mi cliente, qué están haciendo mis competidores, sino en el mundo digital en el cual las cadenas de valor se rompen, ¿no?, y aparecen nuevos competidores digitales, los cuales no teníamos monitorizados, tenemos que tener una visión 360, ¿no?, y monitorizar todo el entorno. Pues en este sentido, herramientas, ¿no?, que ayuden a esta monitorización jugarán también un papel clave en los próximos años y son herramientas que también hemos aplicado durante el proyecto, ¿no? También es muy importante establecer dinámicas de transformación dentro de la misma compañía y sistematizar el proceso de innovación para asegurar resultados y explorar constantemente nuevos modelos de negocio que son distintos al modelo de negocio habitual de la compañía. Por tanto, no tenemos de entrada el equipo ni seguramente los procesos para poder testear y poder escalar rápidamente, ¿no? Entonces, tenemos que preparar como compañía todos estos conceptos. Desde un punto de vista del cliente, tenemos que entender muy bien cuáles son las necesidades de nuestro cliente y de nuestro usuario final. Si no tenemos visión directa a nuestro usuario final, tenemos que crear estos mecanismos para llegar a él. Por ejemplo, si nosotros distribuimos productos a través de distribuidores, ¿quién tiene la información de mi usuario final? La tiene el distribuidor. Por tanto, tenemos que empezar a generar mecanismos para poder tratar y tener la información real de nuestro cliente, porque en el fondo nos permitirá mejorar nuestro producto, evidentemente, y mejorar nuestra posición a nivel estratégico, ¿no? También herramientas que nos permiten comunicarnos mejor con nuestros clientes. Y por último, tenemos un gran reto que es trabajar en ecosistema. Las cadenas de valor en el mundo digital están obsoletas. En cualquier momento pueden salir nuevos competidores digitales que irrumpen en nuestro mercado y tenemos que estar preparados para ello. La única forma de estar preparados para esto es trabajar en el ecosistema, tener una visión 360, establecer vínculos con universidades, centros de desarrollo tecnológico, otras empresas de nuestro entorno, nuestro sector y otros sectores para realmente poder generar valor y poder ser más rápidos en lo que sería en el proceso mismo de innovación. Dani también lo ha comentado brevemente, pero estamos en un momento muy interesante y muy convulso en general. ¿Por qué? Pues cada vez los ecosistemas de innovación son más complejos. Están las grandes multinacionales que desarrollan productos, desarrollan software y desarrollan tecnología. Estamos los centros tecnológicos, están las universidades, etcétera, pero también hay startups, asociaciones, agentes de innovación. Todos ellos juegan un papel fundamental en todo el proceso de innovación. Por tanto, trabajar en ecosistema y trabajar con todos estos elementos que lo conforman es muy importante. También es verdad
que las tecnologías o el cambio tecnológico se ha acelerado especialmente durante los últimos años. Por tanto, tenemos que estar al día de estas tecnologías y entender cómo pueden impactar en nuestro modelo de negocio. Lo que está claro, ¿no?, es que en los mercados altamente saturados en los cuales generalmente trabajamos, la única forma de crear valor es crear algo nuevo, es decir, es innovar, ¿no? Y por si no fuese suficiente, pues ha venido la pandemia, ha cambiado los procesos, ha cambiado la manera o la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, ha impuesto nuevos limitantes y esto ha hecho que muchas compañías, para sobrevivir, hayamos acelerado todos los procesos de innovación, y el sector y el negocio de consultoría no está precisamente al margen de todos estos cambios. Hemos tenido que automatizar procesos, hemos tenido que aplicar herramientas digitales para el proceso de consultoría, y son herramientas que tampoco estábamos habituados a realizar, ¿no? El proyecto Hacer Digital desarrolla parte de estas tecnologías, luego veremos algunos ejemplos, pero son muy buenos ejemplos de cómo digitalizar el proceso de innovación. Para poner un ejemplo de lo que está pasando, ¿no?, en este momento, este informe de la OMS salió en octubre del año pasado. Es prepandémico totalmente, ¿no? Es un informe en el cual se avisaba que había un riesgo inminente seguramente de una pandemia provocada por algún tipo de coronavirus. Incluso daba toda una serie de recomendaciones y de protocolos a los países para adaptarse a este cambio que teníamos. ¿Qué pasó con este informe? Pues realmente no se tomaron consecuencias, este informe no llegó a los centros de decisión y, por tanto, no se tomó ninguna medida preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues es decir, tenemos muchas herramientas hoy en día, tenemos inteligencia artificial, etcétera, pero lo que está claro es que no las utilizamos correctamente para que llegue realmente a la toma de decisiones, ¿no? Y este punto es muy importante. Precisamente lo que busca este proyecto es que toda la tecnología que estamos aplicando para obtener información relevante llegue a la toma de decisiones de la empresa. Y ahora también, como parte final de mi presentación, me gustaría dar una serie de recomendaciones para adaptarnos al cambio digital, tanto las empresas como las empresas consultoras, que es muy importante. En primer lugar, tenemos que definir una estrategia o incorporar la digitalización en nuestro ADN. Están saliendo cada vez más consultoras que utilizan modelos de negocio de plataforma, es decir, ponen en contacto oferta y demanda y da un entorno colaborativo de valor entre los consultores para poder mejorar su servicio. Esto es un cambio importante en el sector, y cada vez más este tipo de negocios estarán en auge, ¿no? Entonces, bueno, la consultora o la empresa, ¿no?, que no se aplique estrictamente la transformación digital, en un futuro puede tener problemas para acceder a clientes. Otro elemento que es muy importante es que debemos desarrollar metodologías propias para iniciar o gestionar el proceso de transformación digital. Es decir, ya no sirve un proceso de transformación continuo durante 6 años, etcétera, sino lo que se busca es implementar metodologías ágiles que den resultados a corto plazo, y sobre todo que permita prototipar y testear estas soluciones y estos servicios a nivel de mercado. Desde Eurecat trabajamos en una metodología ágil, trabajamos en una metodología de impulso de la innovación por olas, vamos a rachas, trabajamos en un enfoque basado en retos. También Joan comentará luego este proceso, y lo que es importante es que acompañamos todo el proceso con una monitorización continua del entorno. Es decir, los procesos de innovación deben estar totalmente abiertos a los cambios, ¿no?, que están en nuestro entorno. Debemos monitorizar, como he dicho antes, constantemente la competencia, y utilizamos, ¿no?, estas herramientas para entender los cambios que hay en nuestro entorno y poder incorporar estos cambios como retos de innovación o inputs al proceso de innovación, y que permite, pues, acelerar y tomar las decisiones que sean adecuadas dentro de la compañía. Luego también, muy importante, trabajamos en foco y trabajamos en una metodología basada en retos. Es decir, la innovación, si es muy abierta, se puede volver caótica. Lo que es muy importante es atacar retos concretos, buscar soluciones, testear estas soluciones, y si son buenas y hay fit a nivel de mercado, encaje a nivel de mercado, pues las podemos escalar dentro de la misma compañía.
Otro elemento muy importante es que tenemos que entender muy bien a nuestro cliente y mejorar su experiencia en todo el servicio. Ya no sirve tomar una taza de café, sino lo que buscas es tomar café y viajar a Colombia en el mismo momento. Y en los servicios pasa exactamente lo mismo. Es muy importante tener conexión o canal directo con nuestro cliente, ofrecerle herramientas que estén constantemente actualizadas y en contacto constante con nosotros, porque es realmente lo que le aporta valor, ¿no? Y vamos a buscar esta nueva experiencia digital que en el fondo, ¿no?, es lo que nos puede generar recurrencia de servicio y evidentemente, ¿no?, unos mejores elevados índices de satisfacción. Otro elemento clave que ya lo he comentado, que es que, bueno, es muy importante prototipar, verificar a nivel de mercado y luego escalar. Desde un punto de vista de consultoría o más del proceso del consultor, podríamos decir, ¿no?, que la transformación digital, ¿no?, los procesos en los cuales se pueden encontrar las compañías, la transformación digital son básicamente 4, ¿no? Uno que es la fase más exploratoria, en el cual vamos utilizando distintas tecnologías digitales para ver realmente si hay una mejora de proceso. Hay otra fase en la cual ya tenemos ciertas tecnologías incorporadas en nuestros procesos, ¿no? Ya tenemos ciertas competencias digitales, entonces entramos en un bucle, ¿no?, de mejora continua de nuestro proceso digital. El problema es que podemos quedarnos permanentemente en este loop, ¿vale? Podemos siempre mejorar procesos, podemos incorporar siempre mejores tecnologías digitales o podemos incorporar siempre nuevas herramientas, ¿no? Esto nos puede realmente dificultar lo que sería obtener resultados del proceso de transformación, y lo que es muy importante es que pasemos de este loop continuo a realmente generar nuevos modelos de negocio digitales que permiten generar valor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, pasar de este punto, este enfoque más de digitalización en proceso, a realmente crear un nuevo modelo de negocio que salga de nuestro modelo tradicional, es la clave, ¿no? Y es donde yo creo que seguramente como consultores podemos aportar más valor a nuestros clientes. Otra recomendación es trabajar en ecosistema. Ya lo he dicho, para poner un ejemplo, desde Eurecat, conjuntamente con otros socios, como Idoscat, CVC, Microsoft, SDC, Everis, el Ayuntamiento de Barcelona y también la Generalitat, creamos un centro que es un hub de innovación e inteligencia artificial. Es un hub que su función principal es transferir a las empresas conocimiento alrededor de la inteligencia artificial y promover la inteligencia artificial entre las empresas de Cataluña y, evidentemente, los miembros del hub, y no dejan de ser herramientas que facilitan todo el proceso de transformación y de innovación a las compañías. Por lo tanto, es muy importante ser miembro, participar en este tipo de sistemas. Y también un elemento que es clave es entender que el uso de la tecnología es solo una herramienta. Y está bien que lo digamos nosotros, que venimos de un centro tecnológico. Es decir, la herramienta la utilizamos para un fin específico, es un medio, ¿no? Y este punto es muy, muy importante. ¿Cuáles son las tecnologías que creemos que van a tener un impacto muy interesante, muy importante en los próximos meses y años? Bueno, si no, evidentemente ahora, en lo que sería el servicio propio de consultoría. Para mí estas 4 van a jugar un papel fundamental y son tecnologías que testeamos en el proyecto y que luego mis compañeros van a exponer, ¿no? En primer lugar, el gaming o gamificación de procesos, es decir, ¿no?, cómo aprender jugando, ¿no? Si podemos incorporar la gamificación en los procesos de innovación, los resultados generalmente mejoran y también mejora el impacto de la innovación dentro de la empresa. La inteligencia artificial como herramienta para analizar mejor y procesar la información de nuestro entorno y de nuestros clientes para mejorar la toma de decisiones. Big Data también como herramienta para realizar analítica avanzada y mejorar y también complementar el proceso de toma de decisiones. Y luego, blockchain, que también la hemos aplicado en el proyecto, que no deja de ser una tecnología que lo que hace es generar confianza entre varios agentes. Luego Per Lluís eso va a entrar y lo va a explicar con detalle, pero permite crear un entorno seguro, que en el caso de la innovación es ideal, para intercambiar información entre las partes, ¿no?, y que esta información esté validada, sea segura y conozcamos realmente de quién es la propiedad intelectual, ¿no? Estos elementos son muy importantes y van a jugar un papel muy relevante en consultoría.
Y por último, y para ir terminando y dar paso a mis compañeros, comentar dos últimas fases, ¿no? En primer lugar, tenemos que acompañar a nuestros clientes para pasar de este loop, ¿no?, de mejora continua del proceso digital a pasar a generar un nuevo modelo de negocio. Tenemos que hacer un acompañamiento de nuestros modelos de negocio. Estamos hablando, evidentemente, de modelos de negocio de plataforma, ¿vale? Aquí hay dos ejemplos, pero hay muchos ejemplos. Otros modelos de negocio, ¿no?, de base digital, modelos de suscripción, etcétera, que lo que permiten realmente es sacar un beneficio, ¿no?, de todo el proceso de innovación y de toda la transformación que estamos realizando como compañía, y generalmente crear algo nuevo. Eso es un ejemplo de plataformas, también para que veáis, ¿no?, el impacto del modelo de negocio de plataformas. Pueden ser plataformas solo de transacción, ¿no?, como hemos comentado, ¿no? Puede ser Uber, Cabify, Airbnb, etcétera, que son modelos de negocio que generalmente son de baja inversión, pero con un impacto muy elevado. Lo que es importante es alcanzar una buena masa crítica para que la plataforma tenga sentido y funcione, ¿no?, y dé confianza a nuestros usuarios. O plataformas de innovación, que lo que hacemos es crear un ecosistema de innovación, crear un estándar tecnológico y permite conectar oferta y demanda y también proveedores tecnològics, no? Després también es importante mencionar que la gestión de la cartera de proyectos, ¿no?, de la compañía es una de las claves del éxito. Como he dicho, tenemos que combinar, ¿no?, proyectos de riesgo elevado y proyectos de bajo riesgo. En este sentido, trabajar en cartera de proyectos es fundamental y entender también que para poder, ¿no?, convencer a la misma compañía del proceso de transformación, tenemos que impulsar proyectos de retorno rápido, retorno inmediato, que den cash flow para invertir en todo lo que sería proceso de transformación, pero también tenemos que ser capaces de generar proyectos de impacto a medio y más largo plazo, pero en el fondo son estos proyectos los que van a dar un valor diferencial de la compañía y de los productos de la compañía hacia nuevos competidores, ¿no? Y luego, evidentemente, estos proyectos de mayor riesgo, es papel también del consultor ayudar a la empresa a buscar palancas que permitan reducir este riesgo, ¿no? Y hay distintas palancas, hay desde inversión privada a inversión pública, y hay algunos instrumentos que van a jugar un papel fundamental, desde convocatorias específicas, ¿no?, de acción, como cupones 4.0 que van a promocionar la transformación digital, a convocatorias de Red.es, a los Next Generation, que van a jugar un papel muy importante, está claro, este año para impulsar el cambio de transformación digital. Y por último, ahora sí, y acabar y dar paso a Joan, es muy importante establecer mecanismos para medir este éxito en el proceso de transformación. Si no somos capaces de medir nuestro proceso de innovación, cuántos productos lanzamos al mercado, cuánto generan, qué cash flow positivo generan estos productos, cuál es el retorno de la inversión que hemos tenido, pues difícilmente vamos a convencer, ¿no? Y este elemento yo creo que es clave, y de hecho lo hemos tenido en cuenta, ¿no?, en los desarrollos que hemos hecho en el proyecto. Pues nada, muchas gracias a todos, y si hay alguna duda, pues lo podemos comentar luego durante la fase final. Muchas gracias. Gracias, Roger, por tu clase maestra y líneas maestras de innovación y estrategia. Así que sin más dilación doy paso a Joan, CEO de Indac, que va a entrar un poco más, ya lo ha avanzado Roger, en el proceso propio de innovación y sobre todo en la generación de esos retos de innovación y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en ese proceso. Así que, Joan, cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias, y voy a continuar un poco la línea que ha abierto Roger. La verdad es que nosotros somos una empresa pequeña, y cuando nos ofrecieron entrar, tanto el equipo de Roger como de Pep Lluís, en este proyecto, pensamos cómo podemos nosotros generar, aportar y crear valor también para nuestros clientes. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva y hemos aprendido muchísimo de los equipos de Eurecat y de Easy, y con ganas de avanzar y de profundizar. De hecho, ahora os explicaré pues dónde hemos focalizado nosotros el esfuerzo. Nosotros somos, digamos, una compañía que ha desarrollado una herramienta de gestión de la innovación, a la vez que acompañamos también a clientes en el proceso de innovación, y sabemos que es un proceso que se ha ido modulando en los últimos años y ha ido concretándose, de forma que cada vez
hay mayor consenso en cómo generar oportunidades de innovación y proyectos de alto valor. Y creo que en este sentido ha valido la pena el camino y el que queda por recorrer, pues absolutamente también. Y no solo es el COVID, yo creo que el COVID no ha hecho otra cosa que acelerar, porque esta necesidad o esta oportunidad de innovar y de implementar herramientas digitales, teníamos la necesidad todos encima de la mesa, nos quemaba y no sabíamos qué hacer, y esto lo que ha hecho es acelerar muchísimo los tiempos, de forma que algo que teníamos todos en cartera, ahora nos vemos obligados. Ahora mismo estamos haciendo un webinar digital cuando probablemente esto lo haríamos presencial hace tan solo poco más de un año. Voy a intentar explicar esto, voy a intentar ser muy concreto y voy a entrar un poco en nuestro trabajo como consultores de innovación, que es intentar ayudar a identificar estrategias de innovación, a estructurar el proceso de innovación y a organizarlo, los roles, KPIs, etcétera, en organizaciones. Hemos trabajado para empresas como Hewlett Packard, Almirall, Sanofi, Novartis, etcétera. Y en todos, la verdad es que nos hemos encontrado con equipos motivadísimos y con ganas de implementar innovaciones, ¿no? De hecho, agradecer directamente al equipo de TMB, al equipo TMB Innova de Transport Metropolità de Barcelona, porque de hecho hemos pilotado uno de los proyectos de retos con el equipo de Marga y Bernat, ¿no? Bien, entonces, como sabéis, los que trabajáis en innovación, es importante encontrar focos. La innovación es inmensa, no te la acabarías nunca. La pregunta siempre es por dónde empezamos, ¿no? Y de aquí viene la innovación orientada a retos o a misiones, depende de cómo lo enfoquemos, pero en general el reto nos ayuda a focalizar esfuerzos. Para recordar brevemente, sin ganas de entrar en detalle, pero cuando generamos un funnel, un proceso de innovación, si no somos capaces de encontrar un problema, una necesidad, seguramente podremos caer en dejarnos llevar por el technology push o por necesidades a lo mejor inmediatas de clientes o de algunos clientes, no de todos, y en cambio no ser capaces de realmente identificar necesidades, problemas y a partir de ahí priorizarlos correctamente. Por tanto, nosotros, muy brevemente, insisto, cuando trabajamos con un cliente y hemos organizado su sistema de innovación y adaptado a su organización, identificamos retos, formulamos y desarrollamos estos retos para convertirlos en ideas y conceptos, prototiparlos y contrastarlos con clientes y finalmente desarrollarlos a nivel de negocio para la compañía y, por tanto, generar valor. Para hacer esto, básicamente lo que hacemos es filtrar información, grandes cantidades de información. El proceso de innovación, sabréis, que se abre y se cierra. Recogemos mucha información de clientes, del entorno, de tendencias, etcétera, y nos quedamos con aquella información que realmente nos aporta valor. Con lo cual, este filtro de información que ahora hacemos de forma más o menos manual o bastante manual, aquí hay una oportunidad de digitalización que encontramos rápidamente con los equipos de Eurecat y Easy. Y de hecho, en esto nos hemos focalizado. Por tanto, no es fácil empezar este proceso. Ya no digo terminarlo, pero para empezar a enfocar bien la innovación hace falta encontrar buenos retos. La pregunta es cómo, bueno, primero vamos a explicar qué es un reto para ponernos todos de acuerdo, básicamente, y luego entraremos en el proceso para generar estos retos. Entendemos por reto por un problema abierto. Es un problema que no tiene una solución única ni determinada. Por tanto, yo puedo resolver un problema sanitario cambiando el comportamiento del usuario, del paciente, puedo, a través de la digitalización de algún proceso, a través de la creación de un fármaco, etcétera. Cuando atacamos un problema abierto, no hay una solución única, ni hay una tecnología única. Por tanto, tenemos que explorar, tenemos que entender muy bien el problema y a partir de ahí buscar soluciones o crear soluciones. Por tanto, estamos hablando de esto, de un problema abierto, grande. Un ejemplo de un problema a escala global. ¿Cómo podemos diseñar unos vasos de fibra que sean reciclables, que guarden la calidad de los productos, etcétera, etcétera? Este reto tan aparentemente sencillo ha tenido que encontrar a Starbucks, McDonald's, Coca-Cola y la World Wide Foundation para buscar soluciones conjuntamente. Imaginaros
¿qué escala tiene este reto? A escala mundial. De hecho, estábamos también con un cliente este fin de semana, con DAM, estábamos precisamente hablando de este tema, de la cantidad de vasos de plástico que tenemos que reemplazar y ya están trabajando las empresas de refrescos, de cerveza, etcétera, en este proceso. Pero no es un proceso sencillo. Por tanto, un reto es un problema abierto, que no tenemos una solución clara. ¿De qué tipo pueden ser estos retos? Aquí hemos hecho la clasificación que tenemos nosotros establecida para los retos. Voy muy rápidamente, para que veáis ejemplos. Un problema, es decir, tenemos un proceso, tenemos un producto, nuestra organización, nuestro canal falla en algún punto, ¿vale? Y no hemos intentado diversas soluciones y no tenemos una solución que realmente optimice, que incremente sustancialmente nuestro valor. Esto es un reto, ¿de acuerdo? No hay una solución única. Por poner un ejemplo, si lo que no tengo son datos de clientes y me falta implantar un CRM, el CRM ya está inventado, no hace falta volverlo a inventar. Si busco algo más, si busco establecer cierta inteligencia en el proceso, a lo mejor aquí ya estamos hablando de innovación, ¿vale? Por tanto, partiríamos de un problema que no tiene una solución única, puede tener múltiples soluciones. El segundo, un cliente me traslada una necesidad. Yo necesito esto. A veces el cliente no me la traslada. Sencillamente su comportamiento me hace ver que necesita algo. El famoso ejemplo de Henry Ford. Mis clientes no necesitan un caballo más rápido, necesitan un coche. Por tanto, la necesidad no es necesito un caballo, es necesito moverme, desplazarme con mayor velocidad por el entorno que sea, ¿vale? Por tanto, los clientes son una fuente de retos extraordinaria. Una oportunidad, ha salido una tecnología que a lo mejor podría aplicar en mi negocio. Hay un proceso de organización que podría aplicar en mi empresa o en mi compañía. Por tanto, una oportunidad es cuando se abre una oportunidad, cuando se abre una ventana para un cliente que no tengo, para una tecnología que podría aplicar y nos pueden incrementar valor. Finalmente, hay retos que nos sobrepasan a todos. Por ejemplo, el COVID, claramente. Cómo hacer frente al COVID, cómo no perder clientes, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. La movilidad en las grandes ciudades, la crisis climática. Todo esto son grandes retos en los cuales mi compañía puede generar soluciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de ahí, tenemos todos estos retos que básicamente encontraremos, o cuando queremos elaborar el mapa de retos con una organización, lo que hacemos es lo que llamamos la triple mirada. Es decir, mirar dentro, voy a mirar a mi organización, voy a mirar a mi alrededor qué está pasando y voy a mirar fuera para ver qué tendencias o mercados me pueden aportar valor. Mirar dentro, básicamente voy a explorar información de mi compañía. Mirar alrededor, voy a ver qué comportamiento tiene mi cliente o qué comportamiento tiene también la competencia y, por tanto, cómo podemos de alguna manera aprender de lo que están haciendo. Mirar fuera, es decir, hoy en día encontrar información no es un problema, al revés. El problema es filtrar, seleccionar la información que más valor me puede aportar. Por tanto, mirar páginas web, fuentes que me aporten información sobre tecnología, tendencias, nuevas olas sociales, culturales, etcétera, es una fuente que debemos trabajar. Pero en la gestión de retos hay diversas fases que también tenemos que tener en cuenta. La primera fase es identificar estos retos. ¿Qué retos aplican a mi organización? Algunos claramente no aplicarán, otros sí. Por tanto, un proceso muy laborioso donde aplicamos la triple mirada, por tanto, miramos datos de la compañía, miramos datos de clientes y miramos también qué está pasando fuera a nivel de tendencias y tecnología. Por tanto, en esta primera fase, identificar retos, aplicamos esta triple mirada. Para que os hagáis una idea, hemos completado recientemente el mapa de procesos, de retos de TMB y nos acercamos a los 2000 inputs. Es decir, hemos organizado talleres con personas de distintas direcciones y nos han generado 2000 oportunidades, necesidades, problemas que luego tendremos que escalar y priorizar. Imaginaros gestionar esto. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? Evidentemente, para los técnicos del equipo de innovación de TMB, para nuestro equipo de consultoría, organizar, escalar y priorizar esto es una auténtica locura, porque tienes muchísima información. Por tanto, la segunda tarea es escalarlos, priorizarlos y, por tanto, decidir cuáles vamos a atacar. Pero aquí no se acaba el problema, aquí no se acaba el proceso de gestión de retos.
Aquí prácticamente empieza, una vez hemos seleccionado 2, 3, 4 retos y armamos los equipos de trabajo con los retos, los equipos que van a gestionar estos retos, tenemos que reformularlos, entenderlos, identificar los keywords, los tags de cada uno de estos retos, buscar qué está pasando en el mundo alrededor de estos tags, de estas palabras clave que caracterizan mi reto, y finalmente formular este reto y lanzarlo a la comunidad, que creo que mejor me va a ayudar a gestionar y a encontrar soluciones realmente innovadoras y disruptivas. Por lo tanto, este es el proceso que ahora estamos haciendo, pues básicamente con talento y horas de personas. Aquí es donde nosotros, bueno, nos encontramos en que no es fácil estructurar toda esta información, encontrar la información primero, luego estructurarla, podemos priorizar mal y finalmente podemos también formular los retos dejándonos alguna información importante, dejándonos alguna palabra clave, no identificando claramente aquello que hay debajo de esas palabras, etc. Con lo cual aquí es donde vemos la oportunidad de aprovechar las herramientas que estamos desarrollando y trabajando conjuntamente con los equipos de Eurecat y Easy y ver cómo podemos aplicar la inteligencia artificial, a la gestión de retos. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿vale? Vamos a coger estas 3 fases, vamos a coger también las 3 dimensiones que habéis visto antes de información que buscamos, por tanto buscamos dentro, alrededor y fuera de la organización y a partir de ahí vamos a poner algunos ejemplos. Ya hemos trabajado, os enseñaremos un caso real que hemos trabajado, pero en general hay una oportunidad todavía muy grande de trabajar y desarrollar estos campos y aplicar la inteligencia artificial para la gestión de los retos. Vamos a empezar por la identificación de retos. Recordemos que estamos buscando primero dentro. Hay una cantidad de bases de datos, información estructurada, información no estructurada, incidencias, no conformidades, KPIs de gestión, KPIs de procesos, uso de recursos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una información de la organización muy importante. No siempre está estructurada, yo diría mejor, casi nunca está estructurada esta información, pero es que a veces la información no formal es tan o más importante que la información formal, ¿vale? Aquí ya podemos hacer un primer ejercicio, que es aplicar la inteligencia artificial para rastrear los datos de la organización, esta información estructurada o no, e identificar problemas mediante la aplicación de redes neuronales de comprensión del lenguaje. Ya os advierto que yo no soy ingeniero de informático ni de telecomunicaciones. Me ha ayudado, bueno, el proyecto lo ha llevado básicamente nuestro compañero Ángel, que ha generado la herramienta conjuntamente con el equipo de Eurecat y Sinnova, ¿no? Pero en este sentido aquí tenemos una oportunidad de aplicar herramientas, algunas ya existen, otras están todavía por explorar, por desarrollar, para conseguir estructurar y sacar información relevante de este conjunto de datos que tenemos en la organización, más o menos estructurados. Siguiendo en la fase de identificar retos, ahora si miramos alrededor, aquí básicamente tenemos a nuestros clientes, más allá de los proveedores, competidores, que también es importante esta información, podemos trabajar con los clientes. Y aquí sí que hay ya una herramienta, yo creo, con un nivel de desarrollo más elevado, como son los bots conversacionales. De hecho, estamos en este momento ya con un proyecto en este sentido, trabajando con un área de servicios sociales de un municipio importante, en el cual estamos trabajando en aprender a partir de las preguntas que realiza el usuario y cómo vamos a buscar la información y cómo intentamos desplegar esta información para encontrar la mejor solución para esta persona, a partir sencillamente de lo que nos explica, de lo que sería el lenguaje natural. Finalmente, mirar fuera. Y aquí directamente os explico el caso que hemos hecho ya en este proyecto Retos, con TMB, con CEMAC y con Rail Group, a quien agradezco también la colaboración para hacer este piloto. En este caso, lo que hemos hecho es, hemos aplicado la inteligencia artificial para catalogar y buscar proyectos, tendencias o tecnologías relevantes a partir de algunos espacios, de algunas bases de datos donde hemos dirigido nuestra plataforma. En este caso la hemos ligado en concreto con Cordis y nuestra herramienta es capaz, cuando le pones bot, por ejemplo, en la herramienta automáticamente te saca todos los proyectos que ha encontrado que tienen relación con esa tecnología.
o si pones hidrógeno, exactamente igual. Es decir, que hemos aplicado ya esta herramienta para facilitar la búsqueda de información, tendencias o tecnología para nuestros clientes. Vamos a la segunda etapa de los retos, que no es menor, que es clasificar y priorizar los retos. Aquí, otra vez, aquí nos encontramos, hemos dicho antes, con 2000 insights que nos provienen de los talleres que hemos hecho para identificar retos. Aquí es que es súper necesario, es decir, cómo gestionamos esta información. Pierdes de todo, desde los matices de la persona que lo introduce hasta gestionar 2000 post-its, imaginaros esto, ¿no? Una auténtica locura. Pues en este caso podemos aplicar ya herramientas de Machine Reading Comprehension para entender el contexto y a partir de ahí agrupar y clasificar automáticamente esta información. Otra vez, como veis, la ventaja que puede sacar una organización de esto es extraordinaria, porque nos permite gestionar esta cantidad inmensa de información, pero ordenarla de forma que nos aporte valor, ¿no? Ya a partir del trabajo, en este caso, que hace este robot. Y finalmente, nos queda la parte de formular retos, quizá la parte donde, hablando con Ángel, hemos visto donde hay quizá más trabajo por hacer. Una vez tú tienes un reto seleccionado, hay que volver a iniciar el proceso de exploración, de tendencias, tecnología, identificar las palabras clave de este reto que hemos comentado antes, ver qué información hay relevante, ver quién sabe hacer cosas parecidas a las que estamos buscando. Y aquí, pues, bueno, aquí sí que vemos que hay una oportunidad, a lo mejor, y hablaremos con Roger y con Pep Lluís para un siguiente reto, seguro, porque vemos que hay una oportunidad tremenda para completar todo este proceso. Y me gustaría terminar con una frase que no es mía, que es de Albert Einstein, ¿no? Que es que si tuviese una hora para solucionar un problema que acaba con el mundo, dedicaría 55 minutos a pensar la pregunta y 5 minutos a plantear respuestas. Cuando trabajamos en innovación, desafortunadamente, o quizá no somos insistentes en esto, la importancia de formular bien los retos, de identificar retos potentes y de buscar toda aquella información relevante y quién nos puede ayudar a resolver los retos. Porque una vez esto lo tenemos muy bien estructurado, la solución seguro que nos será mucho más cercana y mucho más práctica. Oye, nada, muchas gracias y quedo a la disposición, quedamos, tanto Ángel como yo, para las preguntas que queráis formularnos en este sentido. Muchas gracias, Joan, por la presentación. Doy paso rápido a Juan Varela. Hacemos un pequeño cambio en el orden de las presentaciones porque Juan está en desplazamiento, así que por una cuestión logística le damos paso. Esperemos que se le escuche bien porque creo que está en la estación. Así que cuando tú quieras, Juan. Me voy a quitar la cámara porque no aporta mucho. Creo que lo importante es la pantalla y la voz, ¿vale? Entonces, os comparto la pantalla y os comparto al final Impact Chains y We Digital, que son las herramientas que hemos trabajado en este proyecto de After Digital Consulting y que la idea era al siguiente nivel todo este trabajo de la consultoría a un mundo más digital. Somos el equipo de Mind the Gap que hemos trabajado en este proyecto. Mind the Gap es una consultora que se dedica a la alta transformación desde hace mucho tiempo y trabajamos con las principales organizaciones del país, de España, también en Latinoamérica y en algunos proyectos por Europa, ¿no? Cuando nos llegó el reto de retos, digamos, ¿no? Fue muy interesante hacer toda esa primera conversación con los diferentes partners, ¿no? Contaba muy bien Joan toda la parte de identificar los retos, de analizarlos, de unificar todo ese conocimiento, ¿no? Y a nosotros nos gustó también por nuestra manera de ser y por nuestra manera de entender la consultoría y los procesos de transformación que están ocurriendo, que tenemos un enfoque muy antropológico, nos centramos en dos cosas. Una era la escucha y el otro el aprendizaje, que son dos elementos clave para nosotros dentro de los procesos de transformación. Y por ello, después de mucha reflexión y mucho trabajo, decidimos apostar por estas dos plataformas que nos van a ayudar. Impact Chains, que es la primera que aparece aquí, en la escucha. Creemos que esa labor de las organizaciones de identificar los retos correctamente, los retos de innovación, es fundamental que luego
con la maravillosa plataforma y herramienta que ha presentado Joan, pueden gestionarla de una manera increíble. Y luego WeDigital, que nos permite dar respuesta a una necesidad de aprendizaje en el área de consultoría y en el área de organizaciones que era muy relevante para nosotros. Entonces, os quería enseñar por qué nacen estas dos. Al final, tanto Impact Change como WeDigital dan respuesta a este rol nuevo de las empresas que están tomando en la sociedad las organizaciones, que se ha visto muy evidenciado en el último año y que son el motor de cambio y el motor de transformación de toda la sociedad y tienen que asumir ese rol a través de herramientas de lo que hacen, de cómo lo hacen, de cómo lo cuentan y de las acciones que hacen de cara a la sociedad, ¿no? Impact Chain está más enfocado hacia ayudar a las empresas y a fundaciones y a todo el entorno del mundo del aprendizaje a compartir de una manera justa y segura todo el conocimiento que es verdad que esta última revolución ha sido exponencial y se ha democratizado todo el conocimiento, pero es verdad que hay un momento en el que todo lo que compartimos se puede viralizar y el valor que estamos aportando desde una organización, desde un formador, desde una institución que está compartiendo un conocimiento, bueno, al final pensábamos que necesitaba una especie de empuje para ese valor, compartirlo con todo el mundo que se decida, ¿vale? Porque al final lo que estábamos viendo es que se compartía mucho valor en el mundo de la consultoría y no se tenía el control de hasta dónde llegaba y cómo se utilizaba y reutilizaba todo ese valor y conocimiento. Entonces, yo en MindLab somos mucho de enseñar lo que hacemos, ¿no? Y nos gusta mucho y por eso os queríamos enseñar directamente las plataformas, cómo están quedando, están en fase de construcción. Y empezando por Impact Change, que se centra, como decía anteriormente, en la escucha. Queremos que las empresas de verdad escuchen de manera activa tanto a empleados como a clientes como a ciudadanos. Esto ya no solo va de poner al cliente en el centro, sino que va de conectar al cliente, al empleado y al ciudadano y por supuesto en otras organizaciones puedes incluir a franquiciados, puedes incluir a accionistas, puedes incluir a otros stakeholders como los proveedores, pero nos queríamos centrar en estos tres grandes grupos que al final, como marcaba anteriormente, esto va de personas. Entonces, con esta plataforma lo que queremos es digitalizar toda esa parte de escucha intensiva y grande de las organizaciones con sus principales stakeholders y lo que hemos hecho es, dependiendo de la experiencia que tengas y el conocimiento que tengas de ciertas organizaciones, recoger esa información y poder ofrecérsela a las empresas, ¿vale? Si entramos en la plataforma y os enseño un momento la plataforma, por ejemplo, en la zona de empleados, lo primero que haces es seleccionar la empresa sobre la que quieres opinar, ¿vale? En este caso hemos entrado como empleado, pero igual puedes entrar como ciudadano o puedes entrar como cliente, ¿no? Y entonces la escoges y empezamos a valorar y a filtrar toda la información, ¿vale? Aquí hay un ejercicio de filtración y que luego nos va a permitir tener unos resultados y que le permitirá a las organizaciones entender muy bien cuál es el viaje de experiencia del cliente, cuál es el viaje de experiencia del empleado y cuál es el viaje de experiencia del ciudadano con su empresa, ¿vale? ¿Esto qué le va a permitir? Definir de una manera muy clara esos retos de innovación que tienen que ponerse a trabajar de manera urgente. Para nosotros la innovación viene de los puntos de dolor que identifican las empresas a través de esos momentos clave de relación con clientes, empleados o ciudadanos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que os enseñaba es, elegimos la empresa que
una de estas que está aquí o se puede incorporar nuevas empresas. Y después empieza toda una serie de preguntas, primero para entender muy bien y validar cuál es tu relación con esa organización, tanto con cliente, empleado como ciudadano, cuándo has trabajado ahí, si has sido empleado, cuándo has sido cliente, si es que eres cliente, y en ciudadano es una relación más a largo plazo, ¿vale? Entonces, hay una serie de preguntas. Es verdad que es bastante exhaustivo porque nos interesa que el detalle es muy importante para nosotros para entender cuáles son esos impulsores y esos frenes que nos van a permitir enfocar muy bien los esfuerzos de innovación dentro de la organización, y el resultado final es una cosa como un gráfico como este, que al final te dice, en este caso, que es un viaje del empleado, cómo ha sido tu relación en el momento antes de entrar, en la parte de onboarding, en la parte más del día a día, en tu relación más de bienestar y well-being, en formación, cuando te has ido y incluso el social footprint que deja esa organización. Se hace una serie de métricas, se da un resultado y al final puedes felicitar a esa empresa, puedes pedirle un deseo o puedes darle un tirón de orejas. Entonces, toda esta información, cuando se va consolidando y se va aumentando el número de participaciones, es muy valiosa para las organizaciones, ¿no? En este caso, el punto 3, ¿no? El punto 2 y 3 serían los más bajos y donde esa organización debería poner todo su foco en las áreas de innovación y en los e identificar los retos de esas dos áreas. Entonces, esto es Impact Change, al final es abrir a toda la sociedad y dependiendo del rol que tengas en la relación con una empresa, dejarles que hablen, filtrar muy bien la información, hacerlo de una manera segura, porque todo esto está construido por debajo con la tecnología blockchain, con lo cual la seguridad de la información, de compartir toda esta información es muy sólido y creemos que puede permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo a las organizaciones a la hora de escuchar tanto a clientes, empleados como al ciudadano. Cerramos aquí Impact Change y pasamos a WeDigital, que es la segunda solución que hemos propuesto. Esta está más relacionada con el concepto de compartir de una manera segura y justa, que nos parecía un adjetivo muy importante, a la hora de compartir materiales relacionados con sesiones de aprendizaje que se generan dentro de organizaciones, instituciones, compañías, de todo. Entonces es una herramienta realmente sencillo, ¿no? Donde tú envías un archivo que puede ser PDF, PowerPoint, un audio, un vídeo, cualquier material que estés utilizando en una formación a una serie de personas a través de su email, y lo bueno es que le puedes dar una serie de permisos, ¿vale? Solo lo puede ver y descargar, lo puede ver una vez, lo puede ver infinita número de veces, lo puede compartir a su vez a terceros o no puede. Y esto lo que nos permite es hacer un seguimiento de todos esos documentos, de cómo se utilizan cuando tú los compartes después de una formación y dónde acaban, porque hay un rastreo de todo lo que ocurre con ese documento que tú has permitido. Si os pongo un ejemplo que creo que es muy interesante. Aquí tenemos un documento que compartí. Entonces, aquí se ha visto, se ha descargado, se ha vuelto a descargar, se ha vuelto a ver, se ha vuelto a descargar, y puedes ver toda la historia, los códigos de transacción que se han realizado. También, si alguien lo compartiese a partir de aquí, lo podríamos ver. Puedes ver la información de ese mismo archivo, y también puedes incluso chatear con las personas que lo han compartido para volver a pedir permisos, para cambiar los permisos. Incluso si en un momento dado tú compartes en abierto total con todos los permisos un documento y más adelante lo quieres restringir, se podría hacer sin ningún problema, y todo esto nos permite añadir
esa idea de compartir de una manera segura y justa toda esa documentación y aporte de valor que en el mundo de la consultoría es muy importante y nos permite tener el control, ¿no?, de todo eso que estamos compartiendo. Básicamente, estas son las dos plataformas que queríamos compartir hoy con vosotros, porque creemos, y hemos puesto esta frase para acabar, ¿no?, que la escucha activa se ha convertido en la mayor herramienta para construir una sociedad más justa y segura. La escucha efectiva que hacemos con Impact Change y esa justicia y seguridad que nos ofrece WIT Digital. Así que muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y también, por supuesto, encantado de contestar a cualquier pregunta que nos podáis hacer. Gracias, Juan, por tu presentación y por sacar la manera desde la estación de hacer la presentación y estar a disposición. Así que doy paso a Pep Lluís de la Rosa, que nos contará un poco más cómo el blockchain nos ayuda una vez tenemos al consultor digitalizado, ¿no? Y de hecho, Juan ha puesto ya algunos ejemplos que se han desarrollado durante el proyecto y Pep Lluís entrará en más detalle sobre cómo el blockchain nos da ayuda en ese sentido. Así que, Pep Lluís, cuando quieras. No te escuchamos, ¿eh? Hola, ¿me oís bien? Hola. Ahora sí, ahora sí. A ver, he desconectado la cámara, a ver si pasa que me oís bien. ¿Me oís bien? Ahora te escuchamos y vemos la presentación. Muy bien. Pues vamos aquí a este puro de motivaciones del trabajo de After Digital, ¿no? Precisamente dentro de este proceso de digitalizar material consultor hay una tecnología post-digital o after digital, ¿no?, que por eso que la hemos explorado, ver cómo utilizarla. Ya he visto un ejemplo dentro de esta digitalización extrema, que ha sido la traza de documentación e información, de tal manera que se crea un nuevo canal de comunicación entre el consultor que da formación con todos aquellos estudiantes que han seguido esa formación y que a lo largo del tiempo, si aparte de solamente recibir el impacto de esa formación en ese momento, si ha habido una consecuencia, si ha habido un impacto, una utilización de esa información, de esos contenidos a lo largo del tiempo, pues que no se pierda la traza de todos los que han tenido contacto con ese contenido y de alguna manera crear un nuevo canal. O sea, que con la trazabilidad que aporta el blockchain se genera ese canal, aparte que siempre como consultor mantienes tus derechos sobre tu contenido, también tienes un canal abierto para hacer las tareas propias de un consultor, que es seguir respondiendo, manteniendo contacto con los posibles clientes y hacer formación continua. Se me había, a ver, vamos allá, tendría que avanzar, ahí estamos. Entonces, desde el Centro ISDI a la Universidad de Girona trabajamos con blockchain, hace años trabajamos de manera virtual, pero como el blockchain, la tecnología que hay detrás, con el Bitcoin, ahora mismo ha sido una tecnología pues, emergente, pujante y dominante, pues con el tiempo nos hemos ido pues, adaptando y conociendo esta tecnología, aplicándola a múltiples sectores, ¿no? Y por tanto, quería plantear ya en este proyecto desde el principio ya partimos de la base de que toda digitalización del proceso de consultoría, sea el que sea, blockchain tendría que estar. Es lo que denominamos que blockchain debe estar en el corazón del consultor digital. Pero cuando digitaliza la actividad del consultor, esta tecnología post-digital o after digital de blockchain aporta nuevos mecanismos de compensación, como veremos, de protección IP, de propiedad intelectual, como habéis visto, de curación de datos aptos para aplicación de la inteligencia artificial, como el primer ejemplo con la aplicación de Encordis, que esos datos, la relación de contenido de ideas queda securizada, al menos desde el punto de vista de stamp, o sea, reconocimiento de conocimiento aportado, reconocimiento del conocimiento aportado, pues todo eso queda trazado. Este tipo de experiencias son los que habéis visto en estos ejemplos. Ahora aquí en esta presentación iremos al complemento, al resto de contenidos del objetivo de digitalizar la actividad del consultor, cómo esto se lleva al blockchain y qué nuevas prestaciones podemos obtener aparte, ¿no? Recordad que
insisto, post-digital, hace digital, el nombre nació de esta similitud de que el blockchain es un proceso de digitalización masiva o muy exigente. Aquí ponemos el ejemplo de lo que ha sucedido con el caso de Spotify, o sea, en el mundo de la música. Hemos visto que durante un tiempo hubo hace 40 años un proceso de sustitución de lo que era la música por su versión, su soporte digital. No, la promesa de que se oía mucho mejor no era cierta, pero sí que lo que produjo es un nuevo mercado, una capitalización del mercado que preparó las bases para esta transformación de aquí. El digitalizar y conectar esa música a través de la Internet permitió a empresas como Spotify que apareciesen, y es lo que no solamente Spotify, sino otras empresas como Shazam, Lyrics o de otras que hicieron una transformación de esta información digital en un servicio. Y Spotify, a partir de esa digitalización, ha hecho un siguiente paso, que es, pues hablamos de post-digital, que es la adopción a como una empresa de blockchain la ha incorporado para conseguir lo que se llama la gestión de valor, ¿no? Value management, ¿no? Internet of Value. O sea, estamos hablando de una transformación y pues hablamos que blockchain y la inteligencia artificial, aprovechándose del efecto blockchain, lo que hacen son tecnologías que se aprovechan de los procesos de digitalización existentes para llevar al siguiente nivel, al siguiente nivel de expectativas y de rendimiento, ¿no? En este caso, aquí estamos hablando de Internet de los datos y aquí ya hablamos en esta fase la Internet del valor, ¿no? Internet of Value. Entonces, de forma similar, la consultoría va a seguir este proceso, porque es lo que estamos explorando en este proyecto. Vale la pena comentar que el blockchain, que nació vinculado a una moneda, ahora hay miles de monedas seguidoras, sí que tuvo una implantación, tiene una implantación fuerte del sector financiero, del cual también se está aplicando a otros sectores, como son la manufactura, sobre todo el supply chain, sería un sector claramente seguidor de este crecimiento que estamos experimentando con la tecnología blockchain, más allá del Bitcoin. Y después otros seguidores son el sector público de infraestructura. Y si veis, la consultoría, el mundo de la consultoría no está ahí todavía. Y es porque la consultoría, aunque es un proceso, es un mercado amplio, grande, 400 miles de millones de euros, es un proceso que por sí mismo está pobremente digitalizado. Estamos hablando de que la consultoría, aunque en principio debería ser un proceso avanzado de desarrollo de la digitalización en sí misma, ya sabéis que cuchillo de palo en casa de herrero, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. La consultoría se aplica poco. La digitalización es lo que comentamos aquí, es un mercado laggard, ¿no? En la adopción. Entonces, bueno, también en parte, ¿por qué es laggard? Porque lo que hablamos es que es un sector que pues es muy basado en el conocimiento humano, ¿no? Muy basado en la apreciación humana y el contacto humano, ¿no? Entonces, bueno, como hablamos de humanos, pues vamos a ver las necesidades de estos humanos, ¿no? Como que hablamos de nuestra visión, los consultores, lo que dentro de estas presentaciones que hacemos esta tarde, aquí vamos a dirigirnos también desde el punto de vista más genérico de herramientas e incentivación de la consultoría o reconocimiento de la consultoría. Uno de los problemas de la consultoría es, sobre todo ahora en el mundo digital, es el esfuerzo que debes hacer inmenso en conseguir clientes, y la forma de conseguir clientes para un consultor, sea público o privado, es dando pues, conocimiento a cabazos, como se dice, ¿no? Con mucho conocimiento en el mismo acto de promoción. O sea, que en definitiva estás continuamente haciendo propuestas, esas propuestas haciendo síntesis, estás contribuyendo, recibes muchas consultas que respondes, siempre con la expectativa de conseguir algunos contratos, ¿no? Y en cambio esta tarea, sobre todo en la tarea de dar ese conocimiento, y en particular en una que es de mucho valor, pero que no está del todo reconocida, es justamente lo que hablábamos con Joan, lo que exponía Joan, que es toda esta filosofía de Open Innovation de no estamos hablando de hacer R+D, sino estamos hablando de hacer C+D. O sea, Connect and Development. O sea, personas o consultores que se dedican a conectar empresas, conectar ideas, conectar proyectos. Este esfuerzo de conectar requiere de una capacidad intelectual, evidentemente propia del consultor, pero también una capacidad, unas herramientas, como algunas que hemos visto, bases de datos con un punto de inteligencia artificial, que te permita conectar retos
con empresas y recursos, ¿no? Pero ahora mismo, aunque haya herramientas, sigue siendo un proceso claramente y profundamente humano. Y un proceso que es especialmente duro en una tipología de consultores, que en parte viene un poco la motivación de este proyecto también, que es consultores que son los que tienen que promover los recursos de parques tecnológicos o de centros tecnológicos. Este tipo de consultores, los cuales el RECAT es un ejemplo mismo, hay un grupo de consultores que su esfuerzo de conseguir conectar esa capacidad y esos recursos a las empresas para crear proyectos tiene unas cuantas dificultades, que es que muchas veces estos consultores no tienen la capacidad de grasp, de captar todo el conocimiento que hay en su mismo parque, en su misma empresa, y con lo cual, evidentemente, necesita herramientas de soporte para codificar el conocimiento interno o el conocimiento estructural del conocimiento que hay en ese parque o en ese clúster. Evidentemente, entran en una competición feroz con muchísimas otras empresas y entidades y, en cambio, tienen unos hándicaps particulares de estos consultores públicos, que es que tienen que rellenar, pues, tienen muchísimas formularios, muchísimas informaciones que deben superar para tirar adelante su negocio y, en definitiva, pues son un tipo de consultor que se encuentra pues bastante solo, ¿no? En esta lucha por conseguir esa transferencia, esa facilidad para conseguir tecnología que encuentre su problema a resolver. Recordad que estamos hablando de un sistema push, de conseguir aplicación a mercado. Entonces, este tipo de consultores en particular son consultores que están superados, necesitan de herramientas. La buena noticia es que lo que comentábamos, aquí si queréis ver, ahí está plana web que se llama Will Robots Take the Job, que es, puedes consultar según cada profesión qué posibilidad hay de que sea esa profesión reemplazada por robots o por inteligencia artificial. El mundo de la consultoría es asociado al mundo de la instrucción, al mundo de la formación, y ahora mismo es una tarea eminentemente humana, evidentemente hoy insustituible y, bueno, no se prevé en las próximas 2 décadas que sea sustituido por robots, pero sí que se prevé una digitalización masiva, ¿no? Por tanto, bueno, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero ahora aquí en este proyecto lo que estamos haciendo es, vamos a ver qué posibilidades hay de incorporar tecnología post-digital o after-digital, o sea, y esta es evidentemente inteligencia artificial y blockchain, para asistir o ayudar a los consultores de todas las tareas, una en concreto que es la de conectar personas y oportunidades, conectar empresas y oportunidades, en esta función del C+D. Bueno, tal como comentábamos, esta función implica que tener herramientas como sistemas que te permitan, cuando vas a un congreso o una sesión de networking y ves posibilidades que 2 empresas puedan colaborar, algunas de las que tú representas o de otras que es porque estás creando consorcio, estás creando red. Entonces, sobre todo, el primero, no solamente crear el lead, sino también el generar el follow-up, ¿no? La gran dificultad de muchos de estas sesiones de networking es que se produce un efecto de excitación, pero hay poco seguimiento y sobre todo poco follow-up, poca consecución de resultados, básicamente por falta de seguimiento, de persecución de conseguir que esas relaciones se desarrollen y lleguen a consorcios y proyectos. Con lo cual, en parte, pues aquí está una de las aplicaciones claras que representa el aplicar la inteligencia artificial en el móvil para intentar conseguir eso, asistentes personales al consultor para que les ayuden precisamente a hacer esta función de seguimiento. Después, tal como hemos comentado, hay un aspecto también en Open Innovation que preocupa a las empresas en las que un consultor intenta hacer que trabajen y actúen entre sí, que es precisamente la pérdida de propiedad intelectual. O sea, es decir, yo empiezo a operar con una empresa, pero tengo miedo a perder mi secreto industrial o aspectos que son para mí son importantes. Entonces, como habéis visto, hay una línea ya de aplicación del blockchain para trazar cuáles han sido los intercambios de conocimiento, cuál ha sido la revelación de contenido con propiedad intelectual, o a la vez intentar
ver de qué manera puedes demostrar con unas pruebas que se llaman Zero Knowledge Proof, puedes demostrar que tú estás como empresa dispones de la tecnología que el otro con lo cual intentas consorciar, hacer una venta o una relación, puede apreciar que sí tienes la capacidad tecnológica sin tener que revelar demasiados detalles comprometedores, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ya con el blockchain va a la ayuda. Y hay otra que es el reward. O sea, dentro de lo que son, esto viene del mundo del knowledge exchange, o sea, de los intercambios de conocimiento entre empresas y consultores. De alguna manera lo que intentamos es trazar qué intercambios ha habido de conocimiento, qué revelación de intelectual ha habido, reconocer autorías, como hemos visto en las slides anteriores, que esto con blockchain nos ayuda a eso, a detectar el proof of existence, ver qué contenidos eran genuinos, a quién es el que hace el claim de ese contenido, de quién es el propietario o al menos el que tiene derechos sobre una determinada tecnología o conocimiento, de los cuales el consultor también participa. Y ya digo, participa, pero muchas veces esa tarea no está reconocida. Entonces, lo que buscamos aquí hemos explorado un incentivo, que sería un token, como no puede ser de otra manera. En el caso de blockchain, una de las aplicaciones estándares o más visibles es la tokenización, en este caso tokenización de la capacidad o el conocimiento para conectar y desarrollar proyectos y ideas y empresas y expertos. Entonces, lo que hacemos es, ya que trazamos esos conocimientos y vemos cómo ese consultor ha estado en la intermediación, vamos a reconocerle. ¿Cómo? Pues se tarifica cuáles son en función de la complejidad, del tipo de conexión que ha hecho el consultor, si ha hecho una simple introducción, si ha hecho un follow-up, si ha conectado a empresas y personas, ha buscado a los expertos, ha participado en los concept notes, en fin, en función de su implicación y su empeño en esa tarea de conexión y desarrollo de C+D, pues se les asigna esta moneda, este token, que es el EIN, que es el Einstein, que es la moneda que es lo hemos definido como el conocimiento de toda una vida de Walter Einstein, sería el equivalente, una medida de conocimiento así aparentemente abstracta, de gran valor, que la actualización en concreto dentro del proyecto es una fracción de esta moneda, que es el pico Einstein, que es lo que representamos aquí, implementado como token referente. El pico Einstein es 10 a la menos 12 Einsteins y el pain, que me gusta el nombre porque significa justamente el rewarding de los esfuerzos, el pain de los consultores en esa tarea ardua de conectar y desarrollar, pues irles dando por cada interacción por teléfono, por mail, por WhatsApp, en sesiones presenciales, pues asignar ese reward y de tal manera que cada consultor tenga su bolsa de pains en su propia wallet, con lo cual puedan darles algunas prestaciones, entre ellas darle un reconocimiento especial, incluso convirtiendo eso, cuando sea convertible en moneda fiat, moneda país, pues darles un rendimiento a una actividad que hoy está pues oculta, que aparentemente es necesaria para la consecución de consorcios, pero que de alguna manera, ya que haces actividad, se te reconoce inmediatamente que después haya un rendimiento posterior, que el consorcio funciona, que el proyecto funciona y ese consultor pues recibe su contrato, recibe su parte de esa creación de valor, también esa tarea que necesitamos incentivar y que aún las herramientas que todavía tenemos que estamos haciendo, inteligencia artificial, que hemos visto aquí en este ejemplo de este proyecto After Digital, que ya dan sus prestaciones, pero que bueno, que claro, aún queda trayectoria, aún queda rato para conseguir gran rendimiento, sigue siendo humano. Entonces, vamos a lo que comentábamos, vamos a programar estos mecanismos de incentivos para que estos consultores en su actividad digital trazada y trazable mediante un blockchain, también se pueda entonces dar ese mecanismo, ese sistema de incentivos y conseguir que hagan una función indispensable, esa de conectar y desarrollar. Bueno, pues ya lo veis un poco, o sea, aunque utilice herramientas, la cuestión es que todo lo que se trace la actividad de un consultor digital significa que su actividad está digitalizada, que está trazada digitalmente, pues se aplica, pues se hace ese reconocimiento con PAINS, que es la moneda que proponemos,
y que hasta incluso se pueden explorar otros mecanismos, como ya sabéis, la ventaja de la tokenización es que después se puede explorar otros mecanismos de supply, de generación de moneda, y hasta incluso podría tener funciones, no sé si conocéis una moneda que se llama BAT, Basic Attention Token, que esto se utiliza en entornos de engagement para medios, con lo cual también se puede asimilar el PAIN a tokens tipo BAT, ¿no? O sea, que sería que los organismos públicos podrían, a medida que dan formación y dan programas y dan todo tipo de actuaciones, en la cual vienen empresas y asisten a esas formaciones o a esos contenidos, reconocen como los BAT, les dan pains a todos estos asistentes, de tal manera que estos pains son los que después las empresas utilizan para reconocer la actividad de los consultores, tanto privados como públicos, en la tarea de hacer un CMST, ¿no? Entonces, bueno, mecanismos como estos, ya digo, se pueden explorar, se abre todo un mundo de incentivación y de alineación de todo el proceso de innovación a este empowerment, que es tan importante, que es dar, a facilitar la vida del consultor digital, no solamente dando herramientas para conseguir apoyar sus scouting, sus exploraciones entre ideas, expertos, proyectos, sino también de reconocerla explícitamente y la puedan monetizar en algún momento de su vida profesional. En definitiva, la expectativa es esto, es que los consultores, cuando se acostumbren a trabajar de una manera after digital, o sea, tan digitalizada y ya utilizando el blockchain en el corazón del consultor, que es lo que hablábamos en esos mecanismos de incentivación, protección de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pues bueno, lo que pretendemos en este proyecto hemos hecho una investigación, hemos hecho algunas herramientas, algunos prototipos, pero vamos, es abrir una categoría, abrir un espacio de desarrollo de las próximas herramientas, las cuales van a ser indispensables para los consultores, de tal manera que, la misma manera que ahora cuando sales de casa, pues si te dejas la cartera, bueno, pues no vuelves a casa. Pues si te dejas el móvil, sí que vuelves a casa a recoger el móvil, pues de alguna manera alegórica, si te dejas el after digital en casa, pues vuelvas a casa a recoger el after digital. Es una alegoría, ¿eh? Pero vamos, estamos buscando que sea algo imprescindible y nada mejor que colocar a un consultor after digital el blockchain en su corazón. Pues esto es un poquitín ese mensaje y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Pep Lluís, por tu presentación. Entraríamos ahora en un tiempo de preguntas. Veo que hasta ahora no hay ninguna de la audiencia. Así que aprovechando estos minutitos que tenemos, yo lanzaré alguna a los ponentes y si alguien se anima a hacer una pregunta a través del apartado de preguntas que encontraréis en la barra lateral, pues ahí nos la podéis trasladar y damos respuestas si nos es posible. Pep Lluís, ¿sigues aquí, Pep Lluís? Sí, ¿no? Porque iba a empezar por ti, pero bueno, como no te veo y no te oigo, empezaré por... Sí, estoy aquí. Vale. Estoy aquí, perdón. Igual Pep Lluís está... La cámara. Sí, no, si no da igual, porque la conexión es un poco justa. Era un poco en clave de blockchain, y igual nos salimos un poco del marco del proyecto, pero en clave de empresa, que normalmente yo lo entiendo el blockchain como para potenciar la relación de la cadena de valor, ¿qué tipo de empresas están implementando blockchain? ¿O hasta qué punto la tecnología está llegando a mercado? O si hablamos de grandes empresas, o las pymes también pueden llegar a esa tecnología. El blockchain va de alinear actores. Por tanto, va de múltiples empresas. Nunca hablamos de una sola empresa que aplica el blockchain. Bueno, si se habla, los casos de éxito son de conjunto de empresas. Entonces, los casos de uso, aparte del fintech, que aquí está explotando, y no entraré en esta área porque hay cosas fantásticas como las finanzas descentralizadas, los mercados de intercambio descentralizados, y bueno, esto solamente con esas dos áreas ya es, la tokenización de todo, ¿no? La aplicación de los tokens para, por ejemplo, la venta de arte digital, los reconocimientos de derechos de música, todo esto se está, el área de tokenización per se está explotando, pero en otras áreas. Dicho esto, en otras áreas. El seguidor más claro de todo esto es el supply chain y los operadores logísticos. Concretamente en el sector en puertos, ¿no?
y el supply chain en entornos de alimentación. ¿Sí? Entonces, aquí son áreas donde sí se reúne el paradigma de múltiples actores, todos en la cadena, ¿no? De los cuales unos dependen de otros. Hay autoridades que intervienen en la cadena para fiscalizar y auditar cosas, derechos fiscales o derechos de aduana, o entidades que certifican las garantías sanitarias o cualquier otra cosa. La cuestión es que estamos hablando de cadenas importantes en el sentido de grandes, de muchos actores que actúan y donde el blockchain o el ledger lo que hace es aportar un punto neutro de información en la cual todos ellos, si nadie se fía de unos de otros, la información de unos de otros, en cambio, con un blockchain pueden llegar a confiar. Pueden llegar a confiar y esa es la base después de introducir una automatización de compensaciones automáticas, rescheduling sobre esas cadenas de distribución. Entonces, en esa área es la que ahora el blockchain está, aparte de la tokenización y sus aplicaciones singulares en arte o en entornos financieros, sí que es donde está ahora mismo el mayor seguimiento en punto de vista de intensidad. Ahora el blockchain se está aplicando a todo, el blockchain se aplica hasta incluso para hacer la bechamel. ¿No? ¿Sabes? Eso se intenta aplicar para todo, ¿no? Pero sí que son entornos propicios donde ahora son seguidores claramente avanzados y sí, esto vamos, lo que es trazabilidad en concreto en provenance, sí que ya hay algunos supermercados que ofrecen en cadena para lo que sea trazabilidad alimentaria para asegurar la procedencia, ¿no? Si es una procedencia orgánica o si es una procedencia, ¿no? Bueno, al final, pero, certificar origen y sí. cadena de calidad, ¿no? Al final. O sea, trazabilidad también calidad o denominación de origen, en fin, asegurar una prestación, la que prometes, dar garantías de que, bueno, de que es verdad, ¿no? O dar pistas de que es verdad. Okay. Y bueno, a partir de ahí, sí, esto, ya digo, esto no va de uno solo, o sea, no podemos decir, es que lo aplica, no sé, un banco, no, son un conjunto de entidades, ¿no? Lo aplica a la administración pública, es un conjunto de entidades, departamentos, no hay nadie, o sea, no damos uno solo, siempre es un colectivo. Bueno, ese es el valor, igualmente la complejidad igual, ¿no? Que coordinar toda la cadena de valor para que se ponga de acuerdo bueno, es imposible. Entonces, se empieza pues, por el principio, como se dice. Se hacen pues, unos cuantos que se ponen de acuerdo, crean su estándar y ahí, pues a partir de ahí se van a seguir añadiendo actores, ¿no? Porque esto no puede ser, va a ser, esto va a suceder, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que todas esas tecnologías, la dificultad, cuando son tecnologías como estas, que el blockchain en definitiva es una tecnología colectiva, es el síndrome del cold start, o sea, cómo empiezas, quiénes son los primeros que empiezan y cómo se va creando esa confianza y se van añadiendo actores y después usuarios, ¿no? Pues todos los proyectos estos, blockchain empieza con un cold start importante, ¿no? Pero bueno, pero es imparable, como la tokenización y el Bitcoin está fascinando a todo el mundo, pues bueno, también hay, pues se crea un interés y a partir de ahí unas expectativas de que algunas de las prestaciones que dan en esos entornos son trasladables a otros, como la transparencia y la automatización extrema, que es lo que prometen y bueno, siguen siendo pruebas de concepto, pero están escalando, algunas ya están escalando. Ok. Gracias, Pep Lluís. Traslado una pregunta a Joan. Joan, nos has hablado mucho de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a esa definición de retos, pero ¿dónde ves dentro de ese proceso de innovación, ¿no? Más allá de la definición de retos, que puede ayudar la inteligencia artificial, ¿no? Y nos has apuntado algunos elementos que no hemos llegado a desarrollar en el proyecto, pero generación de ideas, procesado de ideas, priorización, ¿dónde crees que puede ayudar, ¿no? Pues mira, es que de hecho cuando hacía mi presentación he presentado el funnel, un modelo de funnel, evidentemente cada organización tiene el suyo. Y he citado, digamos, que en el fondo el proceso de innovación es una constante de recoger información, organizarla, priorizarla y quedarte con aquella que es realmente relevante. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta es, en cualquier fase del funnel podemos aplicar innovación. Si vamos a la fase de creatividad, aquí quizá ya lo discutiríamos un poco más. Creatividad realmente se puede hacer con inteligencia artificial. La respuesta seguro es que sí, porque ya se están redactando bestsellers o componiendo canciones a través de aplicar inteligencia, rastreando canciones o rastreando obras de arte.
Pero yo creo que aquí el primer paso va a ser agrupar la información que me viene de fuera y convertirla en soluciones a partir de información previamente catalogada. Es decir, si en un sector, si en una tecnología aplicas una solución y funciona, ¿por qué no en otro sector o por qué no en otro? Es decir, que yo veo la inteligencia artificial en explorar, disponer de mucha información, contrastarla de alguna manera con posibles casos existentes y a partir de aquí ofrecer soluciones. Tanto en esta fase como en la conceptualización lo veo bastante interesante. Luego en la fase de prototipo, aquí también hay un campo por recorrer muy chulo. Digamos que se me ocurre, y seguro que existe algo parecido, que se pueden hacer prototipos digitales de muchas cosas, no solo de herramientas digitales, donde el usuario pueda interactuar y de alguna manera podamos recoger información de dónde toca primero, qué mira primero, qué busca primero el cliente, qué función le parece más interesante. Con lo cual, aprender de la interacción con el cliente seguro que también nos aporta muchísimo valor. Con lo cual, yo creo que la podremos ir aplicando en las distintas fases del funnel de innovación con toda seguridad. Un día discutiendo con un compañero también consultor, me decía, bueno, es que al final lo que tendremos es el canvas de Osterwalder y veremos en qué puntos hay más oportunidades o hay blue oceans y a partir de ahí generaremos soluciones, etcétera, ¿no? Yo no sé si llegaremos a esto porque realmente, ostras, me siento un poco arrinconado, ¿no? Como consultor, pero yo creo que sí, que efectivamente hay un campo por recorrer muy interesante en las distintas fases del funnel con la inteligencia artificial. Gracias, Joan, ¿no? El otro día leía un librillo de Xavier Marcet que publicó el Observatorio de la Generalitat, ¿no? de Industria, y hablaba de eso, ¿no? que la inteligencia artificial, que ahora o nos parecía hace poco como algo muy lejano, ¿no? llegará fuerte y va a ser una nueva revolución casi como del tamaño de Internet, ¿no? Y por ahí van las cosas, ¿no? Y sí que vemos que aportará cosas, pero hasta qué punto seremos capaces de llegar a la relación entre nuestras capacidades como personas, ¿no? y aunarlas con la inteligencia artificial, ¿no? Y mi última pregunta ya dirigida a Roger, a no ser que alguno de los asistentes se anime. Has hablado un poco, ¿no? de innovación, de transformación digital, ¿no? Pero al final, ¿qué diferencia hay entre afrontar una cosa o la otra, ¿no? ¿O estamos hablando de lo mismo? Y aquí igual que nos aportes un poco de visión en ese sentido. Gracias, Dani. Muy buena pregunta. De hecho, transformación digital e innovación son procesos distintos. Es decir, la transformación digital se entendía y se entiende aún como un proceso que empieza y acaba, ¿vale? Te transformas durante un tiempo, luego ya estás transformado. Y la innovación la entendemos como un proceso continuo, sistemático dentro de la compañía que debe dar lugar a nuevas ideas y que lleguen al mercado, ¿vale? ¿Qué pasa en el contexto actual? Lo que pasa es que los dos procesos, sobre todo desde que la digitalización permite, ¿no?, el lanzamiento continuo, ¿no?, de nuevos modelos de negocio, los dos procesos confluyen claramente, ¿no? No puedes afrontar una transformación del negocio digital sin tener los mecanismos dentro de la compañía para impulsar la innovación. Por tanto, van de la mano. Tienes que establecer mecanismos para impulsar la innovación dentro de la empresa, entender cómo afectan las tecnologías digitales a tu modelo de negocio y a través del proceso de innovación tratar de impulsar esos proyectos de base digital. Por tanto, yo ya no hablaría tanto, ¿no?, como un proceso de transformación propio, sino la digitalización también debe ser sistemática y un proceso continuo dentro de la misma compañía. Gracias, Roger. Mira, en la misma línea, ¿no? Tenemos una pregunta de Ramón Arnaud, que nos pregunta 2-3 libros imprescindibles sobre el proceso, la metodología para llevar a cabo la transformación digital en la empresa. No sé si ahí tenemos los títulos apuntados o si no se los trasladamos en un correo. Bueno, libros hay muchísimos, ¿no? Correcto. De base, el Lean Startup para mí es un libro que me ayudó mucho a entender todas estas metodologías, ¿no? Evidentemente base teórica, pero a partir de ahí, ¿no?, lo hemos puesto en práctica, ¿no?, y hemos entendido mejor toda esta filosofía, ¿eh? Seguro que Joan y Pep Lluís también tienen alguna recomendación. Sí, aquí sí me habéis cogido un frío, ¿eh? Yo soy más de la innovación que no de transformación digital. Si acaso ya buscaremos algunos títulos para recomendarte. Sí, ahí le trasladamos. Yo también en su momento desarrollamos un libro de
del nivel de madurez de digitalización de las empresas, ¿no? Bueno, no sé exactamente el título, pero sí se lo podemos hacer llegar a Ramón a través del correo electrónico. Si PepGIS no nos alumbra con algunos títulos más, se lo hacemos llegar a través del correo. Sí, a ver, es que lo que decíamos es que es digitalización. Yo es que estoy con lo post-digital, entonces blockchain sí que hay algunas referencias. Digitalización en sí no conozco, blockchain sí que hay algunas referencias magníficas, como Tapscott, que explica cómo muchísimos proyectos ya desde en su libro 2016 ya apuntó con muchas de las cosas que ahora están sucediendo y aún sigue siendo, sus explicaciones siguen siendo válidas para entender cómo el blockchain se aplica extensivamente a todos los negocios, sectores que estamos viendo ahora, cómo está funcionando. Desde ese punto de vista, o sea, mi punto de vista siempre es el post-digital. De acuerdo. Pues Ramón, te haremos llegar un correo con 2 o 3 libros que tengamos ahí apuntados. Y nada más, creo que no hay más preguntas. Así que gracias a los ponentes por participar, a todos los asistentes y nada más. Muchas gracias y un placer. Muchas gracias. Y saludos a Gracias. todos.